Un diagrama de fases es muy útil para visualizar el efecto de presión sobre el punto de congelación y punto de fusión de una sustancia. Aquí tenemos el primer diagrama de fase para el agua. Tenemos en el eje X la temperatura y el eje Y la presión. Podemos notar que para el agua, en este diagrama tenemos tres fases: el sólido, líquido y vapor. Si examinamos la temperatura, la presión con que tenemos más experiencia de una atmósfera, podemos ver que a baja temperatura se encuentra en el rango de sólido. Llegamos a esta línea que es el borde entre el sólido y líquido y por lo tanto este corresponde al punto de fusión. Si continuamos de aumentar la temperatura, vamos a entrar el estado líquido. Vamos a notar que se mantiene la presión constante. Entonces, el líquido puede aumentar y aumentar su temperatura hasta que llegamos a 100 Celsius, que es el punto de ebullición. Entonces, el borde entre el líquido y el vapor es el punto de ebullición. Y claro que sí, podemos continuar de aumentar la temperatura y pasamos al vapor. Y el vapor puede seguir con temperatura más y más alta. ¿Okay? Lo interesante es que si elegimos otra presión, vamos a tener otro punto de ebullición y punto de fusión. Por ejemplo, podemos elegir una presión más baja. Y aquí podemos ver que el punto de fusión se encuentra a una temperatura mayor. Entonces aquí, en este ejemplo, de agua, menor presión nos da mayor punto de fusión y, es decir, esta parte aquí, punto de fusión, podemos ver que es a una temperatura mayor que 0 Celsius. Y podemos ver aquí que el punto de ebullición es menor que a una atmósfera. Okay. También podemos notar que si elegimos una temperatura, una presión aún más baja, por ejemplo aquí ya no tenemos un punto de fusión porque el sólido pasa directo al vapor. Entonces, si la presión es lo suficientemente baja, pasamos directamente del sólido a vapor. Y ese nos da un punto de sublimación. Que se encuentra en este ejemplo aquí, en el gráfico. Okay. También podemos imaginar experimentos en que se mantiene la temperatura constante y variamos la presión. Por ejemplo,
Voy a apurar un poco. Sí, tenemos aquí un experimento en que tenemos la temperatura constante. Pero aumentamos la presión. Entonces aquí podemos notar temperatura constante y en este ejemplo la temperatura es un poco mayor que 0 Celsius, tal vez 5 Celsius. A baja presión, estamos en vapor, aumentamos la presión, pasamos de sólido y después a líquido. Entonces, cuando al aumentar, la presión, digamos, de punto 1 a punto 2. Vamos a pasar del gas después al sólido. Esa es deposición. Y del sólido, bueno, y después del sólido al líquido. Entonces se derrite después, o fusión. Muy bien. Ahora vamos a hacer una comparación con otro ejemplo de material, el dióxido de carbono. Podemos notar que la ubicación del sólido, líquido y vapor es aproximadamente igual al del agua, pero la diferencia muy importante es la pendiente del borde entre el sólido y el líquido, es decir, el pendiente del punto de fusión. La mayoría de las sustancias, este tiene pendiente positivo. Y este es común. La mayoría de las sustancias van a tener un pendiente entre sólido y líquido positivo. El agua, este tiene pendiente negativa y es una excepción. Hay pocas sustancias que tienen este. Entonces, si elegimos en el caso del dióxido de carbono, una sola temperatura y lo aumentamos desde punto 1 hacia punto 2. Tenemos otra vez temperatura constante. Vamos a pasar presión 1 a presión 2. Y podemos notar que vamos a pasar del gas
al líquido y después del líquido al sólido. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tuvimos un pistón con dióxido de carbono gaseoso y vamos a comprimir el gas de dióxido de carbono. Si se comprime el gas, primero vamos a tener gotas de agua, de líquido, dióxido de carbono líquido formado, y después con más y más y más presión, el líquido se transforma en sólido. En comparación con el agua, si tenemos un recipiente con agua a muy baja presión, y es un gas, y vamos a aumentar y aumentar la presión por disminuir el volumen, vamos a pasar primero de gas a sólido y después de sólido a líquido. ¿Okay? Entonces, este suena un poco raro, pero es lo que va a suceder. Lo importante que tenemos aquí es que ya que estamos en un líquido, el líquido del agua nunca va a pasar a ser sólido por alta presión. Entonces, en el caso de agua, no podemos pasar de líquido a sólido por solo aumentar la presión. Y eso es importante porque tenemos muchas máquinas para construcción, para cavar, que utilizan pistones hidráulicos. Y en este se mueve agua con una bomba para empujar el pistón para mover el brazo de la máquina. Entonces, si fuera posible aumentar, y con este movimiento, con esta bomba para mover la máquina hidráulica, tienen muy, muy alta presión. Pero el agua nunca va a pasar a ser un sólido solo por aumentar la presión. Si tuvimos en vez de un hidráulico, bueno, el mismo mecanismo, pero utilizando el dióxido de carbono líquido, cuando la presión aumenta, el dióxido de carbono puede congelarse, puede formar el sólido y este se va a congelar la máquina. ¿Okay? Hay una conexión, el agua es una excepción y la excepción aquí se puede justificar porque la densidad del sólido es menor que la densidad del líquido. Agua es una de las pocas sustancias que tiene este. Entonces, cuando aumentamos la presión, una sustancia va a cambiar su fase para pasar a un estado más denso. La temperatura crítica es la temperatura más alta a la cual una sustancia puede existir en la forma líquida. ¿Okay? Cuando tenemos la temperatura mayor que la temperatura crítica, la fase gaseosa no se puede licuar a cualquier presión. Entonces vamos a regresar a la fase del diagrama. Entonces, si tenemos